soy Camila, bienvenidos a un nuevo episodio de Info 360. Gracias por acompañarnos una vez más en este episodio donde analizaremos temas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Hoy hablaremos sobre algo que pues todos compartimos, aunque muchas veces no nos detenemos a pensar en ello, lo que es la identidad nacional peruana. Así es, Cami, y para empezar este episodio, por favor, vamos a presentarnos a todo este equipo. Aquí, hola, yo soy Carol. Aquí Katy. Hola, soy Rose. Por aquí Sumac. Soy Evelyn. Y aquí Sebas. Excelente, chicos, ahora sí, empecemos. Cuando escuchamos la palabra identidad peruana, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Yo creo, Cami, que la mayoría respondería rápidamente la comida. Obvio, sí, de todas maneras. No te culpo, Sebas, porque nuestra gastronomía es muy reconocida en todo el mundo, eso se sabe, además de ser una, obviamente, de las más ricas. Claro. También podríamos hablar sobre Machu Picchu, nuestras tradiciones y también las fiestas patrias. Muy bien, chicas, pero la pregunta del día de hoy es, ¿eso es todo lo que significa ser peruano? La respuesta es no. La identidad nacional es mucho más amplia que ello, pienso, chicos. Es más bien el sentimiento de pertenecer que compartimos todos nosotros como ciudadanos de un mismo país. ¿Verdad, Sumac? Muy cierto, Rosita. Compartimos una historia, valores, costumbres, formas de vivir y experiencias que nos conectan como sociedad. De hecho, el antropólogo Francisco Pastor, en una investigación que realizó en el 2016, explica que el Perú tiene una identidad muy dominante, el ser peruano. Esta identidad ha construido gracias a diferentes maneras de convivencia, de grupos culturales, y a lo largo de nuestra historia ha ido cambiando también. Y eso es algo muy interesante porque demuestra que nuestra identidad no solamente nace porque sí, sino que nace de nuestra diversidad. Entonces, Evelyn, si somos un país tan diverso y rico culturalmente, ¿por qué todavía existen casos de discriminación y el famoso choleo entre compatriotas? Bueno, esa es una gran pregunta, Sebas. Muchos especialistas señalan que algunos de los medios de comunicación o contenidos digitales siguen dando a conocer o exponiendo mucho los contenidos que hablan mucho de los estereotipos que presentan ciertas culturas como formas de inferiores o un motivo de burla, ¿no? Lo cual no está nada bien. Exactamente, Katy. Justo acá tenemos a la investigadora Alameda Hernández, quien señala que estos discursos discriminatorios pueden invisibilizar la diversidad cultural y provocar que algunas personas dejen de valorar sus propias raíces por el qué dirán. Eso es muy cierto, Rob, y esto es muy preocupante porque la identidad nacional se fortalece cuando entendemos nuestras diferencias como una riqueza y no como un problema. Y es que es así. Además, recordemos que la interculturalidad cumple un papel fundamental. Según Barrio Nuevo Aguilar en 2025, todavía existen desafíos para construir relaciones basadas en el respeto y en el reconocimiento de las distintas culturas que existen en el Perú. Bueno, chicos, escuchando todo esto, pues no queda más que decir que todavía tenemos mucho trabajo por hacer para poder construir una sociedad mucho más inclusiva. Totalmente, Cami. No se trata solamente de aceptar las diferencias, sino también de valorarlas. A veces olvidamos que muchas cosas que hoy consideramos parte de nuestra identidad nacieron justamente de esa mezcla de culturas. Exacto, Sebas, y eso conecta con otro aspecto muy importante mencionado por el autor Francisco Pastor. El Perú es un país profundamente mestizo e intercultural. Así es, Carol. También Pastor nos menciona que uno de nuestros desafíos es superar la idea que el extranjero o todo lo que viene del extranjero es superior que a lo nuestro. Y ojito aquí porque nuestra historia demuestra todo lo contrario. Tenemos una enorme riqueza cultural construida durante miles de años. Claro, y un ejemplo que podríamos poner acá es cómo ridiculizan nuestras lenguas que hay en el Perú y más bien consideran superior todo lo que viene de Europa o Estados Unidos. Precisamente sobre ese tema, chicas, también les comento que el sociólogo Anthony Smith sostiene que la identidad nacional es una construcción social que se forma a través de la historia y las experiencias compartidas por una comunidad. Eso, Cami, y esa construcción se puede cambiar con el tiempo. De hecho, el filósofo Hubert Habermas explica que la identidad colectiva puede transformarse debido a cambios sociales, culturales o acontecimientos muy importantes. O sea, Katy, que la identidad peruana no ha estado congelada en el tiempo. Exactamente, evoluciona con la sociedad.
Y eso se ve claramente con la globalización y las redes sociales. Y por ejemplo, Rodríguez, en un estudio realizado en 2021 sobre jóvenes peruanos post-millennials, encontró una fuerte influencia de productos culturales extranjeros en las nuevas generaciones. Exacto, pero no se asusten porque eso no significa que la identidad peruana va a desaparecer. Significa que está cambiando y adaptándose a nuevas formas de expresión. Y para comprender mejor cómo influye todo esto en las personas, hoy contamos con la participación especial de una psicóloga que nos ayudará a analizar este tema pues desde una perspectiva profesional. Bienvenida, doctora. Hola chicos, muchas gracias por la invitación. ¿Qué consecuencias puede tener para una persona crecer en un entorno donde constantemente se ridiculizan sus costumbres, su forma de hablar o su origen? Puede generar inseguridad, vergüenza de su propia identidad, baja autoestima e incluso dificultades para relacionarse con los demás. En algunos casos, la persona puede intentar ocultar quién es para evitar ser rechazada. Actualmente vemos muchos casos de discriminación en redes sociales. ¿Qué impacto psicológico puede generar esto, especialmente en los adolescentes y jóvenes? Puede afectar mucho a la salud mental. También puede provocar ansiedad, tristeza, estrés e incluso hacer que los jóvenes que se sientan excluidos, poco valorados, ¿entienden? Y finalmente, doctora, ¿qué acciones podrían ayudar a fortalecer el respeto hacia la diversidad cultural en nuestra sociedad? Promover la educación, el diálogo y la empatía, sobre todo desde pequeños, también es importante valorar nuestras diferencias y entender que la diversidad cultural nos enriquece como sociedad. Bien, gracias. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Para complementar la información, contamos con la participación de la gran socióloga Diana Villanueva. Bienvenida. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero agradecerles la invitación y bueno, me encuentro gustosa para poder conversar de los temas que ustedes consideren pertinentes. Para comenzar, ¿considera que actualmente existe una identidad nacional que represente a todos los peruanos? ¿Por qué? Sí, efectivamente, considero que sí existe una identidad nacional peruana, pero que todavía se encuentra en proceso de construcción. ¿Por qué? Porque el Perú es un país todavía con muchas diversas culturalidades y hay que trabajar para que todas esas identidades se sientan realmente representadas y valoradas. ¿Cómo afectan prácticas como el choleo o la discriminación cultural a la construcción de la identidad nacional? Bueno, prácticas como el choleo o la discriminación racial afectan negativamente el sentido de la identidad nacional, porque genera divisionismo y también exclusión. Cuando se menosprecia ciertos grupos o culturas, lo que hacemos es debilitar el sentido de la identidad y de la pertenencia a prácticas que justamente necesitamos en nuestra sociedad. Bueno chicos, después de todo lo conversado hoy, podemos entender que la identidad nacional peruana no es algo fijo, ¿verdad? Ni limitado a solo los símbolos, las costumbres que tenemos, sino que es algo mucho más, es una construcción viva, que se forma todos los días a partir de nuestras interacciones, nuestra historia y por supuesto nuestra diversidad. Sí, totalmente, Cami. Y justo a partir de eso me quedo pensando y es, ¿qué podemos hacer nosotros para todo esto? Bueno, Rosita, una acción importante es cuestionar los estereotipos que vemos en algunos medios de comunicación y evitar reproducir comentarios discriminatorios que puedan afectar nuestra sociedad y nuestra diversidad cultural. Y también una acción muy sencilla, pero a la vez muy importante: valorar las distintas formas de hablar, vestir o expresarse que existen en nuestro país,
sin burlas ni prejuicios hacia nuestros compatriotas. Chicos, además podemos promover contenidos y espacios que destaquen nuestra diversidad cultural de manera pues positiva, ¿no? Mostrando también la riqueza de nuestras costumbres y tradiciones. Exacto, Sumac. Y también creo que tiene que ver mucho con lo que menciona Luarte Mauricio, quien dice que la identidad no solo se vive en las fiestas o en las celebraciones, sino en el día a día, en cómo tratamos a los demás. Sí, y es que a veces pensamos que ser peruano es solo la comida o los símbolos patrios, pero pues sabemos que nosotros somos mucho más que eso. Es reconocer nuestra historia, chicos, y todo lo que se nos ha formado como país. Respetar nuestras diferencias y entender que cada cultura aporta a lo que somos hoy en día. Valorar nuestras raíces y entender que también nuestra diversidad es una fortaleza. Y sentirnos orgullosos de la diversidad que nos caracteriza. Porque nuestras diferencias no nos separan, nos enriquecen y nos permiten construir una sociedad más inclusiva. Y con esa reflexión llegamos al final de este episodio de Info 360. Gracias. Hasta la próxima. Chao.